Esta mañana en Cara a Cara, mesa de análisis, discutimos los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Más adelante tendremos una conversación con José Martínez. Él fue candidato por la plataforma independiente de Wikipolítica a un distrito de Zapopan y en este momento está haciendo una crítica sobre un proyecto que se aprobó en Zapopan para hacer un desarrollo en la zona de Los Arcos, en la zona céntrica, digamos, pegada a la presidencia municipal en Zapopan. Platicaremos con él y por supuesto todos los asuntos que son noticia. Escríbenos 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusaint. De la mañana con 5 minutos, se acerca la Feria Internacional del Libro. Es el próximo sábado, comienza la Feria Internacional del Libro, que es tal vez el evento más importante que tenemos en la ciudad. Vienen escritores, académicos, especialistas de todo el país a discutir distintos temas. Se presentan muchos libros y pues tenemos un presidente que aparte de ejercer de jefe del Ejecutivo, pues se pone a escribir. Tiene un libro que acaba de sacar, que ya está generando mucho en redes sociales, desde gente que lo aplaude hasta memes, hay de todo. Se llama Hacia una economía moral, lo firma Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si lo escribió Andrés Manuel López Obrador, pero lo firma Andrés Manuel López Obrador. Y Planeta nos mandó una edición de este libro. Y pues si te interesa participar, escríbenos al 3318 8076 41. Al final de este jueves en Cara a Cara, pues vamos aquí a pedirle a Eloy que nos elija un número. Él es el que se va a encargar. Creo que es americanista Eloy, pero no es americanista. Ya. Con eso ya nos quitamos el problema del interventor. Entonces, al final, si te interesa este libro, pues para tener algo para el fin de semana, aquí está. Escríbenos al WhatsApp de Zona 3 Noticias. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Un saludo a ti. ¿Ya lo leíste? Todavía no lo Pues ya, estoy esperando ahora en la fila también para poder comprar este bestseller. Deja la novela al lado del fin de semana y... Sí. No, me gusta la ficción. Me gusta la ficción. Yo creo que sí lo voy a buscar. Esa está buena. Virginia Romero, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, Jonathan, y saludo a toda la audiencia. Bueno, a la FIL sí van, ¿no? Sí, Por supuesto. Hay que estar presentes en la FIL. Aparte, India, interesante, ¿no? Como invitado. Sí, muchos eventos. Ahora, a diferencia del año pasado, no va a haber ahí mucha presencia de la clase política, entonces también creo que promete en ese sentido. No va a haber mucha presencia. No, ya ves que el año pasado había presentaciones de libros, foros, debates. Pues es que era la elección. Claro, ¿no? Previo a la elección, claro. Entonces parece ahí ya que en este año, como no hay elecciones, la clase política no decide que no asiste. ¿Quién viene, ¿no? del gobierno federal, sabemos? Yo no vi presencia, al menos en el programa que yo revisé, presencia del gobierno federal, Pero alguien viene siempre, ¿no? La Secretaría de Cultura o... Supongo que para la inauguración habrá que ver a quién envían. ¿no? Una incógnita era si el presidente presentaría su libro dentro de la FIL. Hasta ahorita no hay confirmación no está anunciado. No, bueno, a un expresidente le fue muy mal en la fila, entonces tal vez es Hay que mejor cuidarse. irse con cuidado cuando vas a presentar libros a la FIL. Bueno, uno de los temas de la semana, Virginia, es el asunto de si se declaran o no a las organizaciones criminales en México, a los cárteles del crimen organizado, de la droga, si se declaran como organizaciones terroristas. Y hay todo un debate abierto de qué significa, si es electoral, si no es electoral, cómo impacta a México. ¿Cómo has visto, Virginia, la reacción del gobierno mexicano por un lado? Y segundo, ¿qué opinas del tema en su conjunto? La reacción del gobierno mexicano, en especial de la Cancillería, me parece oportuna. Al final es un gran debate. A mí me parece que es una puerta compleja de abrir. Y creo que primero nos tendríamos que poner de acuerdo en casa. Tenemos mucho que analizar de nuestra estrategia en la lucha contra el crimen, etcétera. Entonces creo que es primero ponernos de acuerdo en casa. Cambiaría totalmente las reglas del juego, de si Estados Unidos realmente lo determina de esta manera. Cambiaría por completo la relación que tenemos hoy con Estados Unidos, y en cosas
hasta de cuentas financieras, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ahorita se abre el debate es entender si el fin terrorista debe de traer un principio político, ¿no? Sí. O un fin político como tal. Entonces, hay mucho para el debate, creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, pero sí replantearía totalmente la relación de México con Estados Unidos. Y la relación, y también para los ciudadanos. Por supuesto. No es lo mismo la relación incluso de visados entre un país que tiene organizaciones terroristas en su interior que con un país que tiene cárteles como puede ser México o Colombia. Sí, incluso para la vida de los ciudadanos que todos los días pueden ir a Estados Unidos, se puede ver afectado por controles distintos, ¿no? Que ese me parece es un punto que no se ha debatido ni abordado suficiente, digamos, al margen de la discusión sobre si es un acto diplomático, electoral. El tema, por ejemplo, del turismo y la percepción para México hacia afuera, me parece que debe tener un impacto tremendo y sobre todo en estos días en que la economía está colgada con alfileres y el crecimiento estamos rezagados. Me parece que ese es un punto. Por otro lado, creo que el tema también nos permite reflexionar sobre lo que tenemos en México. Bueno, Estados Unidos quiere llamarlos terroristas, pero yo me preguntaría qué son los cárteles en este momento, hacia dónde han evolucionado. Es decir, esta actitud o esta masacre de los Levarón, ¿qué significa? ¿Por qué ocurrió? ¿Hay motivaciones políticas o no? Alguien decía en redes sociales en la semana que esto era, los cárteles promovían una especie de necrocapitalismo, en donde la muerte y la ganancia económica estaban por encima de cualquier marco o demanda política. Entonces creo que también es un momento para reflexionar hacia dónde están caminando y evolucionando los cárteles. El gobierno tiene que explicar cuáles son las razones de esa masacre de los Levarón. Me parece que hay otro antecedente, Ayotzinapa, en donde hay inocentes involucrados y es un punto en donde son muchas aristas. Yo lo dejaría un poco allí. Sí. Es momento de pensar qué son los cárteles que tenemos y cuáles son los fines y hacia dónde están evolucionando, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice, Virginia, es que no podemos. Y esto puede ser, digamos, un respaldo de Estados Unidos para resolver el problema de la violencia en México. También, ese es otro de los análisis que se han tornado en esta semana. A lo mejor hay manera de pedir ayuda, pero no sé si este es el camino adecuado. Yo todavía tengo grandes dudas. No creo que marcar de terrorismo, coincido con Jonathan, nos perjudicaría más hasta en la vida cotidiana, en temas como el turismo, en cualquier relación. O sea, no sé si ese sea el mejor camino, no estoy segura. Ahora, o sea, me queda claro que sí, nos ha rebasado el problema, pero no creo que permitir que México se catalogue como un país con esa actividad terrorista realmente vaya a ser el camino, ¿eh? Y que hay un debate sobre si realmente esto le permite a Estados Unidos una intervención militar. Digamos, supongo que lo permitirá en todo. Sí, claro, o en todo momento puede haber esa colaboración. Yo escuchaba o leía ahí un analista, no sé, intervenciones en Afganistán, pues eran con el gobierno afgano, con el consentimiento del gobierno afgano. Totalmente. Digamos, el gobierno afgano lo puso Estados Unidos. Claro. O sea, claro, sí. Y esa puerta me parece está abierta. Pero más bien momento. Sería el caso más cercano a nosotros, Colombia. Claro. Colombia también a las FARC se declaró como organización terrorista, cosa que tiene más sentido porque las FARC siempre tuvieron también una motivación política, de control territorial, de liberación, porque cuando tú te pones a ver qué diferencia hay, y en esta idea de definir qué son los cárteles, Jonathan, qué diferencia hay entre el cártel de Sinaloa y Al Qaeda. Claro. Tal vez Al Qaeda también se financia vías relacionadas con el narcotráfico, claro, pero la diferencia es la motivación política. O sea, Al Qaeda busca destruir una serie de valores, busca destruir una forma de entender el mundo de forma occidental, y el cártel de Sinaloa no busca eso. Es decir, si mañana se legalizan las drogas en el país, pues el cártel de Sinaloa podría estructurarse como una empresa, no sé. Es decir, me parece que es distinto el desafío de un grupo como Al Qaeda, del cártel de Sinaloa, ¿no? Y que además, qué bueno que mencionas el ejemplo de Colombia, porque ellos en su momento, creo que no lo definió así Estados Unidos, pero en su momento con Pablo Escobar sí acuñaron el término narcoterrorismo. Y no sé si recuerdan, pero había este movimiento de los extraditables, que eran todos los capos que no querían ser juzgados en Estados Unidos, y empiezan a poner coches bomba, a asesinar periodistas, a atacar a funcionarios, y eso se define en ese momento en Colombia como narcoterrorismo, pero la motivación me parece que allí sí aplicaba porque había la motivación política, porque había una razón, es decir, no querían que se cambiara la ley para que fueran juzgados en Estados Unidos. Todo eso me parece que también
también es un contexto interesante y es distinto, pero habría que también analizarlo a lo que sucede ahorita en A México. mí me ¿no? parece tibia la respuesta del gobierno mexicano. La primera carta que emite la Cancillería posterior a esta declaración de Trump, que todavía no es una realidad, sino es una declaración, pues es como no decir nada en una cuartilla. O sea, y reiteramos nuestra vía de diálogo. Pues, ¿qué más? No, pero yo creo que es para una condena directa decir, oigan, este es un problema que tiene que ver con la regulación de drogas, eso no es un problema de terrorismo. O sea, que la impunidad en México haya hecho que estas organizaciones puedan matar, puedan ser crueles, violentos, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de, pues digamos, de posibilidad del Estado mexicano de sancionarlos, es otra cosa, pero creo que sí hay una idea de jugar con esto y nos podemos convertir en la elección de 2020 en el centro del debate sobre si es necesario intervenir en un país como México porque tiene organizaciones terroristas, ¿no? Claro. O sea, sí creo que la reacción de México tuvo que haber sido mucho más contundente, de decir, aquí estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? 9:15 a.m. Al corte regresamos para hablar de economía, temas locales, mucho que hablar esta mañana en Cara a Cara. Son las 9:19 a.m. Gracias por tus mensajes. Hay mucha gente que nos escribe para participar en el libro. Al final del programa vemos quién se lo lleva. ¿En qué estamos, Virginia? ¿Desaceleración, estancamiento, recesión técnica? ¿Y cómo podemos traducir el momento económico a la gente que nos escucha? Porque muchas veces hablamos de grandes términos económicos, pero eso no tiene una gran traducción en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Claro, más allá del debate técnico, de si estamos en desaceleración, si son 2 bimestres, trimestres, 3, lo que sea, la realidad es que hoy México en promedio no está creciendo. Y hay que entenderlo así, en promedio no estamos creciendo y los pronósticos tiran a que sean por debajo de 0. Entonces eso quiere decir que vamos a decrecer en promedio como país. Ahora, los que nos están escuchando aquí en Jalisco, pues Jalisco está creciendo y está creciendo por arriba del 2%, y lo cual también es algo que debemos de entender y decir, bueno, en Jalisco están sucediendo algo diferente en materia económica comparado con el promedio nacional, ¿no? Pero obviamente, pues no crecer limita las oportunidades para las personas de poder comprar, de poder consumir, de poder tener oportunidades para el bienestar. Entonces, el no crecer significa a lo mejor, pues traduciéndolo en muy sencillo, pues tener menos dinero para a lo mejor los regalos de Navidad, por ahí. Me parece que la manera de traducirlo es en el empleo. Este año hemos tenido una baja, bueno, al menos no un crecimiento como en años pasados con el sexenio de Enrique Peña Nieto. No ha habido una generación de empleo ni se sostuvo el crecimiento. Entonces creo que el tema económico, como dice Virginia, más allá del debate técnico sobre si estamos o no en recesión, impacta principalmente en el empleo, que de por sí ya es un empleo precario, con salarios bajos, pero ahora me parece que ese tema es el que más puede repercutir en la población en general, ¿no? Ahora, ¿no hay una caída de empleo? No hay en términos generales, en Jalisco menos. En Jalisco. Jalisco creo que andaremos cerrando. Diciembre es un mes complejo en materia de generación de empleo, se destruye mucho empleo temporal. 15. Pero tal vez andaremos en 60,000 empleos, 62,000 Sin embargo, empleos. la curva de crecimiento no, que venía no. en años pasados. Sí, pero ya con el perdió, contexto global, lo que está sucediendo, era difícil mantener tal vez los 90 y tantos mil que se quedaron en 2017. Pero fíjate, 2 elementos. Uno, salario promedio ante el IMSS ha crecido. Sí. Se revirtió esa tendencia de depreciación del salario. Y segunda, no sé si vieron el fin de semana una encuesta del Universal, donde le pregunta a la gente sobre su situación económica y dice que se siente mejor este año que el pasado. Cosa que los números no respaldan en términos reales. Pero es interesante, no sé si tiene que ver con la expectativa, con lo que supone el nuevo gobierno, con la aprobación del presidente, en donde dicen, pues tenemos expectativas de que en este momento estamos un poco mejor que el año pasado, ¿no? A mí me sorprendió mucho los resultados del Buen Fin. Yo tenía un debate en esos días sobre de si se iba a gastar tanto. Si iba a gastar tanto, y me decían algunos compañeros, no, es que yo no veo gente en las tiendas, la gente no está comprando, y los resultados superaron las 4,000 millones de expectativas, pesos, ¿no? En Jalisco y en México. Es decir, la gente gastó, quizá tenga alguna motivación, un poco cierto optimismo todavía por este nuevo presidente, pero
al menos ahí también se refleja un fenómeno, y el otro es la inflación, que también ha estado controlada y que también refleja que el gasto al menos está más o menos... México siempre en momentos tenían, digamos, complejos de la economía, tenía esta dualidad, Virginia, de que se llamaba estanflación, estancamiento más inflación. Claro. En este momento tenemos estancamiento, pero en realidad el riesgo no está ni siquiera ahí. Me decía un economista el lunes pasado, está en la deflación. O sea, en que lleguemos a un momento en el cual los precios pierdan valor, ¿no? Y fíjate que hay otra cosa que también entra al debate en este análisis, porque todo el tiempo decíamos, hay muchos temas macroeconómicos, ¿no? Pero hoy vemos cómo Estados Unidos replantea a la alza su crecimiento. A 2.1, ¿no? Y entonces, la otra pregunta que decíamos es que cuando ellos crecen, jalan con inercia a México, y eso no está sucediendo. Entonces, lo que nos hace entrar al debate o al análisis es que no es el tema externo, hay factores internos que hoy tenemos que atender como país para que podamos realmente cambiar el rumbo. ¿No? Sobre todo. La Pues, confianza. Claro. O sea, yo creo que incluso la rueda de prensa de esta semana con los empresarios, el anuncio de inversiones, es precisamente eso, Virginia. Es decir, una vamos a buena invertir señal, 42 claro. billones porque el presidente sabe que ahí está la pata floja, porque creo que en inversión extranjera no estamos mal. Es en la inversión nacional. O sea, nacional, quienes no la estamos falta confiando. de certeza, claro, de certidumbre, por supuesto. Este tema a mí me pareció un acto precisamente para generar confianza, el hecho de cerrar filas con los empresarios, porque en realidad gran parte, al menos de las inversiones anunciadas para Jalisco, ya se sabían, ya están planteadas. Desde el año pasado el GAP dijo que iba a invertir, ¿no? Pero es meterla todo en la licuadora. El mérito fue sumarlo y anunciarlo en conjunto, ¿no? Es como cuando llegas, ¿no? Con tu jefe y dices, es que he hecho todo esto en el año, ¿no? O sea, lo vuelves a unir todo como para así generar confianza, Claro. certidumbre. Fíjate, yo pensé que los mercados iban a reaccionar más. Noté como esto que tú dices, bueno, pues ya la mayoría ya lo sabíamos, ¿no? Sí, claro. Es una buena señal, precisamente Sí. construye, pero, a ver, son cosas que seguramente van a detonar a corto plazo. A lo mejor, ¿por qué no se reacciona de manera tan entusiasta? Puede ser parte de que eran proyectos ya anunciados, pero también una realidad es que del discurso a los hechos Hasta no se verlo están creer. cayendo las acciones. Y eso te puede pegar. ¿Por qué? Porque al final no es, ya lo dijo el presidente, se cumple. No, ¿cuántas cosas ha dicho el Bueno, es presidente que son que luego no se cumple? 42 billones de pesos en inversión. Esa cifra me parece que En el tema, por ejemplo, de Jalisco, que son 50,000 millones de pesos más o menos, a ver, como tú dices, Virginia, si ya revisamos a detalle los proyectos, la mitad de ese dinero, al menos, por ejemplo, en el aeropuerto Tapatío, que son 10,000 millones, ahí hay un conflicto ejidal por resolver. Dicen que van a invertir también 13,000 millones en el acueducto del Zapotillo, ahí hay un conflicto porque la presa no se ha terminado. Dicen que la autopista Las Varas, Puerto Vallarta, se va a terminar con 7,000 millones de pesos, lleva 7 años y no han podido liberar los derechos de vía y está atoradísima. O sea, ahí desde ya van 2012. 30,000 millones en inversiones con litigios, ¿no? Y en el purgatorio dicen 9,000 millones de pesos, en efecto, pero de lo último que supimos este año es que se necesitaban como 400 millones de dinero público para terminar la primera fase y entonces sí ya concursar con la iniciativa privada. A ver, ahí hay la mitad de los proyectos tienen conflictos y el verdadero reto, digo, está bien anunciarlo, el verdadero reto será operarlos y ejecutarlos. Pero yo veo oportunidades, ¿eh? Al final, con todo lo que está pasando con el aeropuerto de Texcoco, que la cancelación del mismo, con todas las interrogantes que hoy hay con el aeropuerto de Santa Lucía, hoy escuchaba que no se puede, pues es imposible tener operando los dos aeropuertos para Jalisco. Bueno, algo que ya se había dicho, ¿eh? Y que se sigue diciendo, Sí, pero sí. al tener la información reservada, ¿cómo podemos realmente entrar al fondo del proyecto? No lo tenemos. Pero eso, como Estado, nos pone en una oportunidad. Ahora, ¿por qué a no nuestro se resuelve aeropuerto? el problema? O sea, ¿por qué es tan difícil que el Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleguen a un acuerdo para, digamos, o que incluso un juez determine y diga, oiga, la cantidad a pagar es la siguiente? No, porque uno pide tantos millones de pesos, Sí, creo que una 50, ¿no? Es barbaridad. la última, 50, y el otro ofrece 8 pesos. Entonces, claro que hay una diferencia abismal entre lo que uno ofrece. Pero no es posible que un juez determine, oiga, con el valor precedente, con todo, tal, esto es, y que se resuelva el problema. Sí, O sea, ya son muchos años, ¿no? a mí me parece que allí también hay una desatención tanto del anterior gobierno como de el gobierno federal, para poder resolver un problema que en teoría tendría
y generaría muchísimas oportunidades al Estado y que hasta este momento, digamos, la justicia no ha sido ni pronta ni expedita. Es que dan resoluciones y dicen, sí, calcúlese, pero después cómo se calcula la fórmula por ambas partes, Virginia, es totalmente distinta, ¿no? Exacto, y yo lo que me refería a la oportunidad es que hoy hay para Jalisco, por ejemplo, con el anuncio que hace el gobernador de traer un vuelo Guadalajara-París directo, estaríamos repuntando, mientras están peleando si Santa Lucía bajan o no los aviones, claro, tendríamos una gran oportunidad para nosotros. Entonces, el gobierno federal debería, y yo creo que mucho motivado por el mismo gobierno estatal, de sentarlos a la mesa y que llegue a un acuerdo con el ejido para que entonces sí podamos ver las oportunidades, no solo de pasajeros, sino también en transporte de carga, ¿no? Entonces tenemos de verdad mucho que hacer como Estado. No digo que no nos afecte lo nacional, no, por supuesto, somos un país y queremos que le vaya bien a México, pero en Jalisco hay oportunidades diferentes. Ahora, Jonathan, ¿notas otra vez tensión entre el presidente de la República y el gobernador Enrique Alfaro con relación al presupuesto, e incluso la crítica que hizo el gobernador de los programas sociales que los calificó como dádivas? Claro, sí vi esa declaración. Me parece que ha tenido algunos momentos en donde evita la confrontación y de pronto cuando de repente se le va ahí, se le suelta la lengua, avienta estas declaraciones de que son dádivas, todos los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, construyendo el futuro. Sin embargo, Enrique, ahora que salió el presupuesto, es importante saber que la dinámica para repartir el dinero cambió. Entrevistábamos a algunos diputados que me parece terrible lo que va a ocurrir. Lo que hizo el gobierno federal es generar bolsas, por ejemplo, por el subsector ferroviario, y decir, bueno, tenemos estos proyectos prioritarios, ¿no? Trenes, la ampliación de la línea 12 de la Ciudad de México, línea 3, línea 4 de Guadalajara, pero no etiqueta recursos. Entonces, lo que va a hacer es que el gobierno federal, Andrés Manuel, tiene que ir, Enrique Alfaro, con él, negociar el dinero, y Andrés Manuel va a dar el dinero a partir de las negociaciones que tenga con los gobiernos. Lo que supone discrecionalidad, politización, mecanismo de control político, es decir, el presupuesto lo van a tener que gestionar. No sabemos cuánto le van a dar a la línea 4 todavía, porque eso tiene que ir Enrique Alfaro con el presidente. Entonces son bolsas generales parecidas a lo que era el ramo 23, exacto, que es, ahí está abierto y ni siquiera se concursan, entonces, por lo que me dices. No están etiquetados. Si tú revisas el presupuesto, los proyectos para Jalisco no están etiquetados como para los estados. Ahí está, esa es la parte del presupuesto, dádivas. La palabra dádivas para los programas sociales. Sí. ¿Correcto, incorrecto? Híjole, me parece que es un debate que tenemos que plantear, porque en efecto yo no sé, serían dádivas si no existen mecanismos de supervisión, ¿no? Que eran unas de los reclamos para la asignación del dinero. Tengo entendido que en el presupuesto al final se pusieron algunas reglas de operación. Yo creo que son dádivas si hay una ineficiencia en la ejecución del gasto, ¿no? A ver, la definición de la palabra dádiva es dar gratuitamente algo. Sí. Yo creo que en estos programas como tal no se da nada gratuito. O sea, Jóvenes Construyendo el Futuro, tienes que trabajar para obtener esos recursos. Digo, puede haber corrupción y todo, como siempre. Yo creo que, por ejemplo, cuando se paga una pensión a un adulto mayor, Jonathan, Virginia, la sociedad les está agradeciendo a través de ese pago tantos años de trabajo en su vida. Es decir, no es que se esté regalando el dinero. Claro. No es gratuito. Me parece que la palabra dádiva puede ser otra, puede utilizarse otra, pero la palabra dádiva... Yo difiero, Enrique. Yo creo que más bien el fondo no es la parte literal, sino realmente el objetivo, el propósito. El propósito de los programas sociales es realmente disminuir estas brechas de pobreza, o al menos ese tendría que ser el enfoque. Más bien la pregunta es si estos apoyos, como se están dando, realmente están disminuyendo esa brecha. Hasta ahora no tenemos indicios de que eso esté sucediendo, y yo creo que va más por ese lado. Además, lo que se sigue criticando, y más cuando te dice ser diferente, es que siguen siendo programas clientelares. Exactamente. ¿Por qué clientelares? Que te generan cierta rédito político electoral, ¿no? Al final eso no sabemos. Veremos en 2021. A ver, pero es que yo de verdad sí no, porque a veces se habla mucho de clientelismo con los pobres. Cuando se habla mucho, es que alguien recibe una pensión de 2,000 y tantos pesos y en ese momento su voto está comprado. Pero no se habla de otro tipo de transferencias del Estado a otros sectores, en donde también se podría hablar de clientelismo. A mí me parece que
la sociedad mexicana, desde mi punto de vista, es mucho menos manipulable a través de estos tipos de programas que lo que se piensa. Tan es así que el PRI los operó. El PRI operó, hay que recordar lo que se hizo con Rosario Robles en la Sedesol, a través de muchísimos programas sociales de la Cruzada contra el Hambre. Y mira lo que acabó conociendo el PRI. Está fuera. Yo creo que pensar que a través de estos programas sociales se compró la elección de 2021 y la hegemonía de Morena, no sé. Pero tiene que ver mucho también hasta con la comunicación. Te lo doy directo, te lo da el presidente. O sea, al final hay todo un tema de comunicación que apunta para que se pueda generar esta hipótesis, ¿no? Y si hay una intención, evidentemente, a lo mejor como tú dices, no tendrá el fruto o no le funcionó al PRI en el pasado, en inmediato, pero a mí me parece que, digamos, a lo mejor las pensiones a adultos mayores son las más justificables, ¿no? Lo sacas de la pobreza, ¿eh? Sí, Con sí, claro, duplicar, claro, sacas claro. una persona de la pobreza. En donde yo veo serios problemas es en el programa de jóvenes construyendo el futuro. Es decir, no hay indicadores claros, no hay supervisión de los jóvenes y en ese sentido a mí me parece que seguir aumentando el dinero sin supervisar ni fiscalizar el gasto para ese programa, pues puede haber fugas, como tú dices, corrupción y no tanto está en regalar el dinero, sino en apoyar de manera ineficiente a estos jóvenes que sí son un sector productivo. ¿Pero no crees que y sería deberíamos darle un poco importante. más tiempo al programa para hacer esas valoraciones? Por ejemplo, cuando se cumple el año, que está por cumplirse en febrero o marzo, ya de la operación del programa, ver cuánta gente fue contratada. Es decir, creo que, por ejemplo, el esquema por el cual se vincula a quien quiere trabajar con la empresa no es clientelar, es un software. ¿No? Y es Entonces una buena idea. Tú metes y tú dices la supervisión. Por ejemplo, nosotros tenemos gente del programa, llenas cada mes un análisis de todo lo que hizo, las cosas que se le pediste. El chavo o la chava también te evalúa como patrón. No sé, me parece que es una buena posibilidad para vincular al joven con el mercado de trabajo. Los resultados, pues veremos en cuanto se pueda hacer un primer corte, Virginia. Pero dádivas, siempre que se dan programas sociales, que el dinero va para la ciudadanía, siempre se habla de dádivas, ¿no? Yo coincido con Jonathan en el tema de poder revisar cuáles son Sí. los resultados. Hay un análisis que hizo Mexicanos contra la Corrupción sobre el programa que de verdad habla y hablamos de la implementación. Igual, el propósito puede ser el correcto, pero en la Que se implementación, pero hay que revisarlo. O A sea, ver, al final gente que no existe, empresas que no existen. Diputados con No, jóvenes, diputados con jóvenes, que igual no está tan, no sé, digo, si alguien se quiere dedicar a eso, no sé, no lo veo tan mal en ese sentido. Por ejemplo, que ese es el incentivo que tenías que haber analizado antes, por ejemplo, gente que despidió a su empleado y lo metió a través del programa. Claro. Ese tipo de cosas creo que se pueden ir, digamos, metiendo filtros para evitar este tipo de cosas, pero creo que el objetivo, si se hacen bien las cosas, es que los jóvenes puedan llegar a tener un mejor trabajo. Es un grave problema que tenemos. Por supuesto. La tasa juvenil es el doble de la tasa normal de desempleo. Por lo tanto, sí me parece que puede llegar a ser. Pero ves problemas entre López Obrador, porque ya parecía que ya habíamos pasado por esta etapa. Problemas entre el presidente y, ¿no? Yo creo que no le conviene ahorita a Enrique Alfaro confrontarse con el presidente. Me parece que el control lo tiene la federación, lo sabe el gobernador, se le puede soltar la lengua, pero evidentemente no va a haber ahí, tengo la impresión, no va a haber más peleas frontales, estoy seguro. Sí, ¿no? Yo creo El que dinero ya lo tiene, el que tiene el dinero manda. el que tiene el dinero manda. Virginia Romero, gracias por haber estado con nosotros. Encantada. buen día. Gracias. Gracias, Jonathan Lomelí, Enrique. gracias. Nos vamos, hablamos de un proyecto en Zapopan, una intervención pública, también con recursos privados en Los Arcos, ahí muy cerquita de la presidencia municipal de Zapopan, y más adelante te decimos quién se lleva el libro de López Obrador. Trabajar para mantenerte. 9 de la mañana con 39 minutos. Gracias por tus mensajes, comentarios. Ahorita con gusto los leemos. El WhatsApp es el 3318-807641. Planeta nos envió una edición del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hacia una economía moral. Si te interesa, si quieres leerlo, si te interesa lo que plantea aquí el jefe del Ejecutivo, escríbenos y participa para que te regalemos este ejemplar. Está muy cerca, seguramente será un texto a debatirse. Estamos muy cerquita de la Feria Internacional del Libro, que comienza el próximo sábado, 30
de noviembre, uno de los días yo creo que más que nos generan más estimulantes en la ciudad, porque tenemos posibilidad de estar en interacción y estar en contacto con unas de las mejores plumas del país, muchas discusiones, y Guadalajara se vuelve el epicentro de América Latina en estos días. Hace poquito, hace unos días, el 26 de noviembre, el martes, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento un fideicomiso, digamos que significa una asociación de capital público y capital privado para construir vivienda, comercios en un predio que se conoce como Plaza Los Arcos, que usted más o menos lo puede ubicar. Está ahí en Laureles, que es, digamos, donde se unen Ávila Camacho y Avenida de las Américas, y la calle principal del centro de Zapopan, que es Avenida Hidalgo. Y bueno, ha habido revuelo por este proyecto, y quiero platicar con Pepe Martínez, que es activista en este tipo de temas, fue candidato también a un distrito en Zapopan por parte de la plataforma Wikipolítica. Quiero platicar con él sobre este asunto, con Pepe Martínez. Ahorita lo vamos a enlazar en cualquier momento para poder platicar con él sobre este asunto. Y bueno, es una aprobación que ha generado algún tipo de polémica, algún tipo de debate en torno a cómo se está haciendo, a ver si en realidad se está haciendo con todas las pues digamos las consideraciones públicas que tienen que ver con la intervención en el espacio, lo que propone también Pepe Martínez, que como te decía fue candidato al Distrito 4. El Distrito 4 está precisamente en el municipio de Zapopan, y también es activista, ha estado en temas relacionados precisamente con el municipio de Zapopan. También tenemos la respuesta del ayuntamiento, que ahorita te la compartimos, relacionada con los hechos de por qué se opta por este proyecto, cuáles son las características. Y uno de los asuntos que más ha generado controversia es que la constructora Vida y Armonía, pues digamos, es propiedad de un familiar del gobernador Enrique Alfaro, en este caso de Juan José Rejón, que bueno, está Juan José en la construcción desde mucho antes de que comenzara la carrera política de Enrique Alfaro. Es decir, no es que sea un empresario que haya crecido con Enrique Alfaro al amparo del poder, pero este tipo de temas y otros ha generado también debate en torno a este proyecto. Entonces te recordamos, estamos hablando de Plaza Los Arcos, ubicada en la esquina de Laureles y Avenida Hidalgo, un fideicomiso, asociación público-privada, y quiero platicar con Pepe Martínez sobre este tema. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Enrique. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, a ver, explícanos un poquito el proyecto y cuáles son los elementos que ustedes juzgan que no favorecen al interés público. Sí, mira, el martes en la noche se aprobó ya en el Pleno del Ayuntamiento un proyecto de un fideicomiso para, digamos, recuperar, entre comillas muy grandotas, el espacio público que mencionas, el predio de la esquina de Laureles e Hidalgo. Este predio, para la gente que no ubique muy bien, pues si vienes de Guadalajara hacia Zapopan por Ávila Camacho, si ves de frente a Los Arcos y a la Basílica, pues el predio que está a mano derecha de Los Arcos, ahí pegadito. ¿Donde había como una placita comercial chiquita? Sí, había una placita comercial. Ya sé cuál es. Con aproximadamente 60 localitos comerciales, que ahorita ya está pues derrumbado casi todo, ¿no? Ahí se aprobó un fideicomiso para construir un proyecto inmobiliario que incluye vivienda, incluye un hotel, oficinas y área comercial también, ¿no? Lo que nos preocupa son tres cosas. Primero, el detrimento al patrimonio municipal de todas y todos los zapopanos. ¿Por qué? Porque se invirtieron en la adquisición de 52 locales comerciales 62 millones de pesos. Eso se hizo del 2013 al 2018, fue el periodo de adquisición de los locales, y eso ya se desembolsó por parte de Zapopan, digamos, esos 62 millones. Pero como contraprestación no va a haber un pago monetario. Ahorita el terreno total está evaluado en 130 millones de pesos más o menos. Lo que le corresponde a Zapopan, el 86%, eso hay que decirlo, Zapopan es dueño del 86.33%,
Telmex, la empresa Telmex es dueña del 6.6%, y otros 2 particulares son dueños del 3.7% y 3.3% respectivamente. Es decir, hay 3 dueños minoritarios. Sí. Y 80 y tantos por ciento, me dijiste 86, ¿verdad? 86.3%. 86.3% es propiedad pública, es decir, del municipio. Es propiedad de Zapopan. Sí. Es decir, 4.500 metros de los 5.225 metros totales del terreno. Bueno, de la parte de Zapopan está evaluado en 113 millones de pesos. Eso no lo va a recuperar Zapopan. La contraprestación que va a hacer la inmobiliaria Tierra y Armonía en el proyecto va a ser que se van a devolver esos mismos 4.500 metros cuadrados que ya tiene Zapopan, pero ahora en oficinas. Esto nos parece innecesario porque pues tú sabes que ahí muy cerca en la curva se están construyendo oficinas para Zapopan. Es un complejo, sí. La zona administrativa. Muy grande. Sí, y que también se anunció con bombo y platillo y todo, ¿no? Y que también tiene sus ventajas la centralización de oficinas y de áreas administrativas, digamos, ¿no? Porque también va a haber una estación ahí de la línea 3 cerca, la de Mercado del Mar. Entonces, pues no se justifica que acá quieran hacer oficinas. Decían que otra opción era el Museo de Arte Sacro, pero pues también ahí la Basílica tiene el Museo de Arte de Huichol y está la Casa de la Cultura Jalisciense y también está el Museo de Arte de Zapopan también que está desaprovechado. Entonces no creemos que sea una buena idea que se regrese solamente en oficinas, pues es un daño al patrimonio pues, de lo que ya se invirtió. Es decir, este 86% regresaría al Ayuntamiento de Zapopan como oficinas públicas, o sea, oficinas del gobierno. Como oficinas para Zapopan. Sí, para el gobierno de Zapopan. Sí, ya sea que Zapopan quisiera usarlas o dedicarlas, te digo, a este museo que ya era otro proyecto, ¿no? Pero ninguna de las dos es necesaria, tanto porque hay museos en la zona como porque hay un proyecto de oficinas muy grandes ahí muy cerca en la curva. Entonces, además del detrimento al patrimonio municipal, también pues está el detrimento al patrimonio cultural, histórico y artístico que representa pues no solo los arcos, todo el centro de Zapopan, porque a ver, ahorita se pretenden 2 torres de 12 niveles, pero ya sabes que es común que luego estas torres vayan incrementando sus niveles conforme pasa el tiempo. Imagínate cómo se van a ver 2 torres de 12 niveles inmediatamente a un lado de los arcos, de edificios modernos, obviamente, ¿no? Rompe totalmente con el paisaje. No he revisado bien si está aprobado por el INA, porque... Por el INA. El Instituto... Sí, está aprobado por el INA. Porque hasta donde yo sé no se podía que fueran más altas que las torres de la Basílica. De la Basílica. Sí, la información que tenemos es que sí está aprobado por el INA. Habría que revisar eso porque... Sí. Bueno, en los tres puntos que nosotros queremos tocar en el plebiscito que vamos a solicitar son esos. Es el detrimento del patrimonio municipal por los 62 millones que ya se invirtieron y que no se van a recuperar. El daño al patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, sí. Y además muy importante que no se consultó a los vecinos. Para este tipo de intervenciones tan grandes digamos, no obligatoriamente, o sea, sí, pero es conveniente platicar con los vecinos para ver qué opinan del proyecto. Yo diría hasta ético, porque hay que decirlo, no todo es legal, no es que esté violando la ley el Ayuntamiento de Zapopan ni nada, ¿no? O sea, es posible tanto desincorporar bienes del dominio público como enajenar bienes del patrimonio municipal, como celebrar fideicomisos públicos. Sí. Pero para todo eso se requiere mayoría calificada del Ayuntamiento. No les hubiera servido mayoría simple, por eso tuvieron que votar a favor pues, prácticamente todos los regidores de MC, nada más ya votó en contra Morena y se abstuvo una regidora del PAN. Entonces sí es legal, digamos, no están violando la ley. Tampoco en el plebiscito vamos a argumentar, digamos, el tema político que está tanto en medios, pero sí. que es importante, pero que no va a ser... Cuando dices el tema político, ¿cuál es? Pues que la inmobiliaria es Tierra y Armonía. Es Tierra y Armonía de un primo del gobernador. Sí, digamos, eso está mucho es cierto, pero ese no va a ser el argumento principal para el plebiscito. El argumento va a ser estos 3 que te dije, los argumentos jurídicos, el detrimento al patrimonio, el detrimento al patrimonio histórico y arquitectónico también, y que no hubo consulta vecinal. Esos, digamos, van a ser los puntos del plebiscito. Ahora, sobre el asunto del plebiscito, que creo que es un ejercicio interesante, Pepe, para temas como este. Ahí mi duda es,
¿es posible hacer un plebiscito en una propiedad que es mixta, es decir, que tiene propiedad del gobierno el 86% y el resto es de privados? Mira, aquí el plebiscito iría específicamente sobre la decisión tomada, que es la decisión de aprobación del proyecto. O sea, no sobre qué se va a hacer, qué se haría. No sobre qué se haría. No sé si viste los resultados del plebiscito que hubo en Chihuahua. En Chihuahua, ¿cómo no? Sí. Que primero es bien importante, eso también fue una de las razones por las que decidimos acá, porque ya vimos que sí dio resultados, y allá ya fue vinculante también, tomaron una decisión ya tomada, y sería básicamente en los mismos términos que se propuso allá, que es sí o no. ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó el pleno del Ayuntamiento de Zapopan de constituir un fideicomiso y una asociación público-privada para este proyecto? ¿Sí o no? Si gana el no, ya lo que viene después es otra cosa, ¿no? Ahí se tendría que tomar nota, obviamente. Y realizar alguna. Ustedes, claro. En términos, Pepe, tú, en términos de qué se debe hacer ahí, ¿tú qué pensarías que es lo adecuado que se haga ahí? En esta zona. Sobre todo por lo que le hemos preguntado a los vecinos de por ahí, la gente quiere un parque porque se talaron muchos árboles para construir la línea 3, y revisando los planes parciales del perímetro del centro de Zapopan, no hay muchas áreas públicas con arbolado, pues sí hace falta. Pero pues, tu idea... yo no tengo que decir esto. Yo sé, pero digamos, siempre después de que digamos, estaremos en contra de un proyecto de determinadas características, seguramente en la mente tenemos algo y tú dirías, lo mejor para esa zona sería que se haga un parque. Un proyecto público, sí, un proyecto de interés público. Y en el plebiscito, perdón, Pepe, ¿votarían, bueno, yo vivo en Zapopan también, ¿votaríamos todos los habitantes de Zapopan? Todos los habitantes de Zapopan. Sí. No solamente los vecinos. No, todos los habitantes de Zapopan. Para que el plebiscito sea posible necesitamos durante los próximos 30 días juntar 508 firmas, que yo creo que va a estar bastante fácil porque en lo que hice la primera publicación en Facebook ya dan como 200 personas que me dicen que ellos firman. Aparte, las firmas van a ser más fáciles que las que ya hemos tenido experiencia con el celular y esto, porque aquí nada más 508 firmas. 508 firmas, no, sí. Fácilmente. Pepe Martínez, gracias por tu tiempo y gracias por tus minutos. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos al corte y regresamos, leemos el mensaje y te digo quién se lleva el libro que estamos regalando esta mañana. 9 de la mañana con 55 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar comentando con nosotros los principales temas del día. Alfredo nos dice: quiero desearle una feliz Navidad a los diputados locales que ayer avalaron el aumento del predial propuesto por varios gobiernos municipales y que van a gastar el dinero que supuestamente no tienen en posadas amenizadas por la Sonora Dinamita. Y una vez también a los diputados federales que se acaban de autorizar un aguinaldo más gordo, aguinaldo totote. Sí. Hay cosas que no cambian, lamentablemente, Alfredo. A todos ellos, esos 5 silbidos consecutivos que ya conoce. Gracias, Alfredo. Por cierto, a ver, está generando polémica el asunto del proyecto de los arcos. Nos están mandando del ayuntamiento de Zapopan información que bueno, lo traslado de la misma forma que lo hicimos con la información que nos compartió en este momento Pepe Martínez, y seguramente buscaremos al presidente municipal Pablo Lemus para conversar de forma más tranquila sobre este asunto y que nos explique las razones detrás del proyecto. Nos dice: la Plaza Los Arcos va a quedar con un banquetón amplio. El paño de construcción se va a retrasar hasta la línea del IMSS. Esta banqueta amplia va a convivir con el parque de la estación Basílica, que tendremos que renombrar porque ya no se llamará la estación. El proyecto se presenta con especificaciones de planes parciales y las restricciones que marca el INAH. Y su diseño lo define el desarrollador, que trae otros 3 dueños que ya los nombraba, entre ellos Telmex. La Plaza Arcos, nos dicen, no puede ser parque porque el predio no es totalmente municipal. Además de que habrá un parque enfrente. El patrimonio municipal se multiplica, el ayuntamiento invirtió 68 millones de pesos aproximadamente y le regresarán una superficie de 200 millones de pesos. Ahí está el debate. A ver, creo que es muy importante que discutamos los temas. ¿Qué se hace con el espacio público? ¿Qué se hace con las propiedades? A veces los gobiernos, más allá de uno u otra versión, cuando se apuestan por este tipo de proyectos, tenemos que tener los ciudadanos toda la información sobre lo que suponen este tipo de apuestas. No pasa nada que se discutan a fondo. Y
Y creo que aquí están las dos versiones. Buscaremos al alcalde Pablo Lemos para platicar y que nos explique un poco por dónde va este proyecto. Bueno, escogimos un número cuando nos fuimos al corte, del 1 al 64, que son las personas que se registraron para que se ha regalado el libro. Salió el 29, Pati Alcalá. Pati, aquí tenemos el libro, te pasamos ahorita a través del WhatsApp, te pasamos los datos para que acudas aquí a la estación, a Promomedios Radio. Aquí te vamos a dejar el libro con tu nombre. Por favor, tráete tu identificación, nada más para saber exactamente qué eres tú, pero te llevas el libro que nos mandó Planeta, Andrés Manuel López Obrador, hacia una economía moral que pues a mí ya me tocó revisarlo, tuve posibilidad de leerlo, una radiografía de lo que supone para el presidente el objetivo de la economía, que es tener una sociedad con menos desigualdades, con menos diferencias. Es una visión. Muchos economistas critican el texto porque creen que no tiene mucha técnica económica. Hay unas personas que creen que es un cambio con relación a la forma en que se gestionó la economía durante muchos años en nuestro país. Lo que queda claro es que después de leer el texto tienes una idea muy clara sobre hacia dónde va el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador. Por algunos compartido, por otros no compartido, pero al final ese es su proyecto, como en su momento Peña Nieto publicó su libro, con lo que él pensaba que debía ser el proyecto económico para nuestro país y las reformas estructurales. Este es el de Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos. Mañana viernes está con nosotros la presidenta del ITEI, Cintia Cantero. Vamos a platicar de muchos temas relacionados con la transparencia, con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas, los órganos autónomos tan discutidos a nivel nacional, sobre si están fortaleciendo, desmantelando, controlando. Mañana platicamos con Cintia Cantero y también tendremos posibilidad de analizar con calma los principales temas que nos deja esta última semana de noviembre. Se nos fue noviembre con muchísimos temas políticos y el próximo domingo haremos un análisis de eso. El próximo domingo, informe en el Zócalo del presidente, 1 de diciembre, un año de López Obrador al frente del Ejecutivo. Soy Enrique Tucen, mañana a las 9 estamos aquí contigo en Cara a Cara.